Buen día, somos el equipo 1 de Medicina Forense y hoy vamos a presentar nuestro producto integrador de Ahora aprendizaje, bien, daremos donde vamos a inicio hablar al acerca de tema la intoxicación por intoxicación por radiación. radiación. Primero que nada hay que definir qué es la radiación ionizante. Se refiere como una especie de ondas electromagnéticas o partículas que viajan a una cierta frecuencia por el espacio. Cuando estas ondas chocan con los átomos con los que se atraviesan, pues pueden arrancar electrones de estos mismos átomos haciéndolos reactivos con otros tipos de átomos. Esto en pequeña escala se puede traducir como una mutación del ADN, pero si se da en condiciones adecuadas puede progresar a incluso un cáncer. Ahora bien, dependiendo del tiempo y de la dosis a la cual se exponga a la radiación, esta va a tener efectos agudos y crónicos en la salud. Por poner un ejemplo, un efecto agudo se produce cuando el cuerpo humano está expuesto a niveles de radiación en un periodo corto de tiempo, pero es lo suficientemente intensa como para ocasionar síntomas, como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, fatiga, pérdida de cabello, malestar general, entre otros. Por el contrario, los efectos crónicos de la radiación ionizante suelen estar relacionados a enfermedades cancerígenas, trastornos genéticos y otros problemas de salud. Esto debido a activación de protoncogenes, así como de proliferación celular. Estos padecimientos no suelen aparecer inmediatamente, sino que pueden tardar incluso décadas en mostrar ciertos síntomas. En el planteamiento del problema, nosotros pudimos observar que hacen falta demasiadas investigaciones que sean específicas para la toxicidad de los efectos de la radiación, y esto también limita bastante a los signos patognómicos que sirven para la medicina forense. En el estudio de la radiación ionizante y el cáncer, el fracaso del modelo de riesgo describió que la exposición a la radiación en situaciones como en la prueba de armas nucleares, así como sitios o residir cerca de lugares donde accidentalmente se presenta este problema, presenta hasta una tasa de 100 millones de muertes. Además, que Parker, un investigador del estudio, descubrió que el plutonio estaba elevando su concentración y contaminando el ambiente. Este artículo concluyó que la gente no moría por cáncer, sino por el desarrollo de otras enfermedades que afectaban el metabolismo. Este estudio respalda el término RAD, siendo la dosis de radiación absorbida como la cantidad depositada en el tejido como resultado de la exposición a radiación ionizante, término que se acuña aquí porque tiene una variable medible en milisieverts, de la cual se expresarán los valores para los límites de la exposición. Además, se encontró una asociación de dosis bajas de radiación en la leucemia infantil en el caso de Chernobyl, cercana a 100 milisieverts, así como esa misma cantidad se asocia a un aumento significativo del 11% de cáncer por el cesio 137, un isótopo radioactivo que se produce principalmente por la fisión nuclear. Justificando la penetrancia de las partículas gamma, Zurita Moreno escribe que la energía de estas partículas pueden generar radicales libres que pueden afectar el sistema y generar problemas en el metabolismo. De acuerdo a la Gamma Radiation Induced Inflammation Signaling and Symptosis in Microvascular Endothelial Cells, menciona que una limitante de la radiación terapéutica es que las células del endotelio microvascular se destruyen por activación del inflamosoma. Esto altera la ventana terapéutica y provoca la reaparición de una neoplasia maligna que puede conllevar a mutaciones en el organismo. De acuerdo al antecedente Radiation Therapy Associated Toxicity, Etiology, Magnament and Prevention, menciona que los efectos agudos comienzan a partir de la segunda semana, esto es después de que se inició la radiación terapéutica. A menudo se confirma que son inflamatorios o reflejan que se ha despoblado las células epiteliales a un rápido crecimiento. En el artículo Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, se menciona que la molécula que se ve principalmente afectada por la radiación es el ADN, y según las lesiones, estas pueden ser reparadas y limitadas o pueden dar origen a células mutadas que generan daños a los tejidos y órganos. La exposición a la radiación ionizante en el personal de salud puede generar diversos efectos negativos, entre los que se encuentran la opacidad del cristalino o también llamadas cataratas. Esto sucede ya que el cristalino es uno de los órganos más sensibles a la radiación. Otro de los problemas que se pueden encontrar es el riesgo elevado de sufrir esterilidad, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres, se han encontrado alteraciones en los espermatozoides, como lo son la disminución de la movilidad y cambios morfológicos. En el caso de los problemas oculares, se encontró una mayor incidencia en cardiólogos intervencionistas y radiólogos que trabajan en la medicina nuclear. Vázquez Rivas, en el artículo Radiaciones ionizantes en trabajadores sanitarios, habla sobre los problemas en la glándula tiroides por la exposición continua a la radiación, entre los que se encuentra el alto riesgo de sufrir hipotiroidismo y cáncer papilar de tiroides, ya que este es uno de los principales factores de riesgo para desarrollarlos. Como objetivo de esta presentación, tenemos que llevar a cabo una evaluación exhaustiva sobre los efectos que podrían producir la radiación ionizante hacia los humanos, ya expuestos sobre sustancias radiactivas o lo que implica la causa de muerte en caso de un envenenamiento radiactivo. De la misma forma, mediante esta evaluación también tendremos saber qué cambios patológicos o la interacción de la radiación o
qué mecanismos fisiológicos puedan producir este mismo. En la hipótesis alternativa tenemos que la radiación ionizante genera una mutación genética que produce que haya hallazgos post-mortem característicos o signos característicos en la muerte. La mutación genética producida por una fuente de radiación ionizante no genera hallazgos post-mortem característicos. Continuando con el marco teórico, cuando hablamos de radiación ionizante nos referimos a radiaciones que transportan energía suficiente como para penetrar en la materia. Dentro de sus principales fuentes están los rayos X, que son muy conocidos por su uso en la medicina, los rayos gamma, que penetran incluso más que los rayos X, neutrones de alta energía, que debido a no tener carga eléctrica pueden penetrar con facilidad las estructuras. También existen las partículas B, que son esencialmente electrones. La Comisión Internacional de Protección Radiológica es una organización que emite recomendaciones y presta asesoramiento sobre todos los aspectos relacionados con la protección contra las radiaciones ionizantes. Se basan sobre todo en 3 principios, que son la justificación, que nos habla de que la práctica que implica la exposición a radiación debe suponer un beneficio. Otro es la optimización, que habla de que las exposiciones a radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como sea posible. Y la limitación de dosis, que habla de que las dosis recibidas por las personas no deben superar los límites establecidos. Hablamos de radiación externa cuando la fuente de radiación es exterior al individuo, como por ejemplo en aceleradores, equipos de rayos X, fuentes encapsuladas y no encapsuladas. Y se habla de contaminación radiactiva cuando hay presencia indeseada de sustancias radiactivas en la superficie o en el interior de un cuerpo o organismo o en el mismo entorno, que igualmente puede ser por fuentes no encapsuladas o cuando una fuente encapsulada pierde su hermeticidad y se libera el material. Si una persona se encuentra en contacto con una fuente de radiación y es expuesta a ella, pues sus tejidos van a sufrir las consecuencias de este tipo de energía. Sin embargo, si la persona se retira del lugar o la fuente de radiación es retirada, pues la persona dejará de sufrir las consecuencias. Cabe destacar que hasta que no se elimine la fuente y la persona siga expuesta a la radiación, la misma persona podrá ser una fuente de contaminación para los demás. Hay 3 factores principales de los cuales dependerá el efecto biológico de la radiación en las personas. La primera es la frecuencia de liberación, en las cuales dice que entre más divisiones tenga un átomo, mayor energía acumulará y mayor será el impacto que tendrá sobre el cuerpo, también el tamaño del campo. Sabemos que los humanos podemos ser expuestos a varias dosis de radiaciones pequeñas y no en un tiempo constante. Sin embargo, cuando este aumenta, pues las consecuencias serán fatales. Y finalmente la proliferación celular, en las cuales sabemos que la radiación afecta el DNA y esto genera una constante división de las células que puede desencadenar en cáncer. A nivel microscópico tenemos 2 mecanismos principales de lesión celular. El primero es la generación de especies reactivas de oxígeno, ya que la ionización pues va a formar radicales libres y estos van a dañar el ADN y la célula a su vez generará especies reactivas de oxígeno que van a conducir a la necrosis de la célula. Las células endoteliales son moderadamente sensibles a la radiación, por lo que pueden verse dañadas causando un estrechamiento u oclusión del vaso sanguíneo que conduce a una alteración de la curación, fibrosis y o atrofia isquémica crónica. Estos cambios pueden aparecer meses o años después de la exposición. Las manifestaciones post-mortem de un individuo cuya muerte fue a causa de intoxicación por radiación pueden variar considerablemente de acuerdo con los niveles a los que se vio expuesto. Pueden haber lesiones cutáneas como quemaduras graves, úlceras y necrosis, así como eritema y depilación localizada. También puede haber púrpura que se manifiesta como sangrado por debajo de la piel o lesiones en médula ósea, como aplasia, fibrosis o hipercelularidad. También puede haber daños en el revestimiento gastrointestinal. Otras de las manifestaciones post-mortem se pueden encontrar en los órganos internos, ya que estos se encuentran necrosados, fibrosos o con alteraciones en su estructura. Puede haber opacidad del cristalino, pérdida del cabello, y además, debido a la supresión del sistema inmunológico, los individuos son más susceptibles a presentar infecciones, que suelen estar presentes al momento de la muerte y se observan en los órganos o tejidos afectados. Bueno, pasando ahora a la parte de resultados y discusión, es importante entender que la exposición corporal total de 400 rad, el cual es la dosis de radiación absorbida por un objeto u persona, va a ser la que va a producir enfermedad y muerte. Pasando ahora, en el 2020 se diagnosticaron alrededor de 1.5 millones de casos de cáncer por exposición a radiación, de los cuales 120.000 terminaron en muerte, es decir, aproximadamente 120.000 personas tuvieron una exposición de más de 400 rad. En un estudio que se realizó para conocer los riesgos de cáncer inducidos por radiación por tomografías computarizadas en pacientes, se encontró que a los cuales se les realizaba una angiografía coronaria tenían más riesgo de sufrir cáncer que aquellos a los que se les realizó tomografía de cabeza. Además, en este mismo, se encontró que los pacientes jóvenes tenían más posibilidades de desarrollar cáncer que aquellos de edad avanzada. En un estudio epidemiológico realizado a trabajadores expuestos a radiación gamma, se encontró que había una relación de la misma con la enfermedad isquémica del corazón, en la cual se encontraba una histopatología específica,
la cual se presentaba como grandes focos de tejido fibroso, lipomatosis miocárdica y infiltraciones linfocíticas. En conclusión, los antecedentes presentados respaldan de manera sólida La radiación de ionizante tiene la resolver capacidad de hipótesis dañar el en ADN busca y de provocar signos mutaciones genéticas, lo específicos que puede manifestarse asociados en con la hallazgos post-mortem exposición a específicos en radiación casos de envenenamiento ionizante. radioactivo. Al momento de Si la se autopsia observan es los importante efectos revisar esperados de tanto la los órganos como radiación los y se tejidos a fin de descartan encontrar otras estos hallazgos que posibles son únicos en esta causas, manera de muerte. estos hallazgos son de Después de gran observar los relevancia en el hallazgos campo forense, post-mortem ya que esperados y permiten descartar establecer otra una causa de muerte, conexión podemos afirmar causal que la hipótesis de entre la la exposición a exposición radiación y los ionizante cambios está respaldada patológicos por dichos observados hallazgos. en el cuerpo. Con esta investigación buscamos aportar información sobre los signos más importantes en la intoxicación por radioactividad, esto para facilitar el reconocimiento de la causa de muerte, así como diferenciar de otras enfermedades con signos similares que también se usan en dicho reconocimiento.